Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Seguimos con nuestros estudios del Salmo 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia, sin hablar y sin palabras y sin voz que puedan oírse. Por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe su palabra. En lo alto para el sol plantó una tienda y él como esposo que sale de su alcoba se recrea como atleta corriendo su carrera. Tiene su salida en un extremo del cielo y su órbita alcanza al otro extremo, sin que haya nada que escape de su ardor. La ley de Yahvé es perfecta, hace revivir. El dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior. El mandato de Yahvé es limpio, ilumina los ojos. El temor de Yahvé es puro, estable para siempre. Los juicios del Señor veraces, justos todos ellos, apetecibles más que el oro más fino, más dulce que la miel, más por el fuego de panales. Por eso tu siervo se empapa en ellos, guárdalos, trae gran ganancia. Pero, ¿qué se da cuenta de sus hierros? De la falta oculta, límpiame. Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine. Entonces seré irreprochable, libre de delirio grave. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi redentor. Este salmo fue escrito por el rey David. Dos citas ayudan a introducir este salmo. El primero es el del filósofo alemán Immanuel Kant. Dos cosas llenan la mente con asombro y admiración, cada vez más nuevo, cuando más a menudo y más seriamente las reflexiones se encuentran en ello, el cielo estrellado para mí y la ley moral dentro de mí. El segundo es el conocido escritor cristiano Lewis tomó esto para hacer el mayor poema de los Salmos y una de las mejores letras del mundo. El leccionario de la Iglesia asigna este salmo para que lo lean en el día de Navidad, cuando el sol de justicia vino al mundo, Malaquías 4, y la palabra viviente fue puesta en el pesebre, Juan 1:14. El énfasis en el salmo está en las revelaciones de Dios de sí mismo, en la creación, la escritura y el corazón humano. Los mundos que nos rodean, Dios es creador sobre todas las casas. David se enfocó en los cielos sobre él, especialmente en el circuito del sol, pero hay mucho mundo en la creación de Dios. Incluye la tierra bajo nuestros pies, los mundos vegetales y animales de la tierra, en los cielos y en las aguas, el mundo humano, el mundo de las rocas y de los cristales, el mundo visible de los humanos, el mundo tan pequeño que necesitamos equipos especiales para verlo. El biólogo mundialmente famoso Edward O. Wilson afirma que puede haber hasta 16 millones de especies de hongo en el mundo hoy en día, 10.000 especies de hormigas, 300.000 especies de plantas con flores, entre 4.000 y 5.000 especies de mamíferos y aproximadamente 10.000 especies de aves. Pero estos grandes mamíferos palidecen hasta convertirse en insignificantes cuando comienzas a examinar los cielos, como lo hizo David, y comienzas a calcular distancias en años luz. David no conocía ninguno de estos datos científicos modernos y, sin embargo, cuando reflexionó sobre los cielos, se sintió abrumado por la gloria de Dios. El pueblo judío tenía prohibido adorar los objetos del cielo, ni se le permitía practicar astrología. Adoraban al Creador, no a la creación. La existencia de la creación implica la existencia de un Creador y la naturaleza de la creación implica que Él era lo suficientemente sabio para plantearlo y lo suficientemente poderoso para ejecutar su plan y mantener lo que Él ha hecho. Un universo tan complejo exige un creador que pueda hacer cualquier cosa, que sabe todo y que está presente en todas partes. Pero aún más, David sabía que Dios estaba hablando a los habitantes de la tierra
por medio de su creación. La creación es un libro sin palabras que todos pueden leer porque no necesita traducción. Dios habla a través de la creación día tras día y noche tras noche. Su discurso se derrama en silencio, en la abundancia universalmente. En Romanos 10:18, Pablo cita el versículo 4 como parte de su explicación de por qué Israel rechazó el Evangelio y lo que éste rechazó le hizo a la nación. El pueblo judío nunca podría decir que no había escuchado el mensaje de Dios, porque el Salmo 19:4 dice que todo el mundo lo escucha. Por lo tanto los gentiles como los judíos son culpables ante Dios y necesitan ser salvos por medio de la fe en Jesucristo, y debemos llevar el mensaje de salvación. Pablo cita la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento que usa sonido o voz en lugar de línea, pero el sentido es el mismo. Algunos traductores usan influencia en lugar de línea. La voz del poder de Dios en la creación prepara el camino para su voz de gracia en el Evangelio. Cuando Pablo predicó a los gentiles, comenzó con la creación y luego pasó el mensaje del Evangelio. Hechos 14:18. Philippe Booth le dio la primera instrucción sobre Dios a Helen Keller, que era ciega y sorda, y ella respondió que siempre había sabido que había un Dios, pero que no sabía cómo se llamaba. Nuestra tarea es decirle al mundo que su nombre es Jesús de Nazaret. David era un amante de la naturaleza y solía ver el amanecer y el atardecer, y lo que veía día tras día le recordaba a un novio que abandona el pabellón matrimonial para reclamar a su novia de una y a un atleta vigoroso que estaba corriendo una carrera. La primera imagen de la gloria, el novio estaba muy bien vestido, amor y anticipación, mientras que la segunda habla del poder y de la determinación. Pero a pesar de este mensaje universal que se extiende día y noche de mundos enteros, la mayoría de las personas lo ignoran y rechazan a Dios porque quieren vivir como les plazca. Romanos 1:18-23. La pregunta repetida, ¿está perdida? Las personas que nunca han oído hablar de Jesús tiene dos respuestas. Sí, están perdidas porque Dios les habla todo el día y se niegan a escuchar. Y segundo, ¿qué están haciendo para transmitir el mensaje a estas personas? La palabra ante nosotros, Dios es el instructor de todo. La revelación de Dios a la creación es verdaderamente maravillosa, pero está limitada cuando se trata de manifestar los atributos de Dios y su propósito para la creación. Después de la caída del hombre, la creación ha sido sometida a furtividad y esclavitud, por lo que necesitamos algo que revele más claramente el carácter de Dios. Ese algo es la palabra inspirada por Dios. Cuando escribió acerca de la creación, David usó el nombre Elohim, el nombre que habla del gran poder de Dios, pero cuando escribió acerca de la palabra de Dios, 7 veces usó el nombre de pacto, Jehová, porque el Dios de la creación es también el Dios de la revelación personal a su pueblo. Y Israel fue un Dios muy especial, fue una nación muy especial, elegida por Dios para recibir su rey, convenios y promesas. Romanos 9:4. Él declara su palabra a Jacob, sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha tratado así con ninguna otra nación. Los cielos declaran la gloria de Dios, pero la Escritura nos dice que Dios hizo para que podamos compartir esa gloria. No hay conflicto entre lo que Dios hace con el universo y lo que Dios dice en su palabra. Fue por su palabra que Él creó el mundo y es por su palabra que Él controla el mundo. David registró 6 nombres diferentes para la palabra de Dios, 6 atributos de la palabra y 6 ministerios de la palabra en la vida de aquellos que la reciben y obedecen. Primero, ley del Señor. Esta es la palabra hebrea Torah, que significa instrucción, dirección y enseñanza. Los judíos llaman los rollos de la ley la Torah, pero la palabra se refiere a toda revelación de Dios. Viene de una palabra que significa disparar en una flecha, ya que un maestro tiene como objetivo alcanzar el objetivo y lograr
objetivos específicos en la vida de los estudiantes y a diferencia de los libros de texto que recibimos, la palabra de Dios es perfecta y completa. Debido a que el lenguaje humano cambia, requerimos nuevas traducciones de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nunca necesita revisión o mejora. Restaurar es la misma palabra que se usa en el Salmo 23:3 y significa revivir, dar nueva vida. La palabra del Señor no solo tiene vida, sino que también imparte vida espiritual a todos los que la reciben y también sostiene la vida. El testimonio del Señor segundo. Los 10 mandamientos se conocían con este nombre y son la base de la ley de Dios, pero toda la escritura son el testimonio de Dios que nosotros, de quién es Él, lo que Él ha dicho y hecho y lo que Él quiere que seamos y hagamos. El testimonio que Dios lleva de sí mismo en la palabra escrita es seguro y confiable. A través de la palabra nos convertimos en sabios con respecto a la salvación y los principios de una vida exitosa. Los simples no son personas mentalmente deficientes o personas ingenias que lo creen todo, sino personas con aspectos de niños que reciben humildemente la verdad de Dios, los estatutos del Señor. Estas son las instrucciones detalladas de Dios con respecto a los asuntos prácticos de la vida cotidiana. Para el judío del Antiguo Testamento, los estatutos se relacionan con lo que comían, cómo se vestían y cómo se mantenían limpios. Dios estableció ciertas leyes y mandamientos básicos y los estatutos lo aplicaron en situaciones específicas. Las epístolas del Nuevo Testamento repiten 9 de los 10 mandamientos para los creyentes de hoy. Omiten el cuarto mandamiento y luego dan aplicación a estos principios. Efesios 4 del 20 al 32. Algunos de los estatutos que han aprobado los legisladores no son correctos y han traído pena, pero los estatutos del Señor siempre traen gozo. Mandamientos del Señor. La palabra significa lo que se designa. Debido a que el Señor nos ama, Él nos ordenó qué hacer y nos advierte qué no debemos hacer y cómo respondemos a una cuestión de vida o muerte. Los mandamientos de Dios son puros y conducen a la vida pura, si obedeces desde el corazón. La Biblia es sagrada, es la Sagrada Escritura, Romanos 1:2, y por lo tanto su palabra es muy pura. Proverbios 35. Nos ilumina y aprendemos la verdad de Dios cuando obedecemos lo que Él dice, Juan 7:17, y no solo cuando lo leemos o lo estudiamos, Santiago 1:22-25. Somos extranjeros en esta tierra y la palabra de Dios es el mapa de la ruta que nos guía, Salmo 119:19. Como un viajero en la carretera, deliberadamente hacemos un giro equivocado y nos desviamos y no llegamos a nuestro destino. 5. Miedo al Señor. Este es un nombre inusual para la Escritura, pero nos recuerda que no podemos aprender la palabra de Dios a menos que mostremos reverencia y respeto por el Señor de la palabra. Enseñar la Biblia es enseñar el temor del Señor. Y la marca de un verdadero estudiante de la Biblia es un corazón ardiente, no una cabeza grande. Si bien algunos de los temores que las personas tienen pueden ser angustiados e incluso profanados, el temor del Señor es limpio y maduro. No declinamos ni nos deterioramos mientras caminamos con el temor del Señor. Los juicios del Señor, 6. Esto puede traducirse como ordenanzas o incluso veredictos. Se refiere a las decisiones de un juez. A lo largo de la Biblia vemos al Señor juzgando de lo que hacen las personas y las naciones y sus recompensas, reproches y castigos nos ayudan a entender lo que la agrada. En la nación de Israel, las ordenanzas constituyeron a los oficiales y jueces para resolver los problemas entre individuos y para imponer castigos a los delincuentes culpables. Los creyentes de hoy no están bajo la ley del Antiguo Testamento, pero la forma en que se aplica esa ley nos ayuda a entender la justicia de Dios y nuestra necesidad de gracia. La forma en que tratamos a la Biblia es la forma en que tratamos al Señor, por lo que no es difícil determinar si estamos correctamente relacionados con Dios. Deseamos su palabra porque es preciosa para nosotros, incluso más que las riquezas o comida sabrosa, o encontramos satisfacción en alimentos de la palabra de Dios. Nos salteamos una comida para pasar tiempo meditando las Escrituras.
Asistimos a las cenas de la iglesia, pero no a los estudios bíblicos de las iglesias. Además, aceptamos las advertencias de la palabra y actuamos sobre ella. Conocer la advertencia y no prestar atención es pecado. Disfrutamos de las bendiciones del Señor porque hemos obedecido su voluntad. Tenemos un apetito por la palabra de Dios en una marca de un cristiano sano cuya prioridad son directas. El Señor ha enviado el Espíritu Santo para que nos enseñe sus palabras y sus caminos en el Espíritu. Aprendemos y vivimos y viviremos la verdad. El testimonio dentro de nosotros, Dios es redentor, versículos 12 al 14. A menos que tengamos una relación personal con el Señor, para que Dios sea nuestro Padre y Jesús sea nuestro Redentor, lo que vemos en la creación y lo que leemos en la Biblia no nos hará mucho bien. Los magos en Mateo 2, 1, 12 comenzaron su viaje siguiendo la estrella de Dios, un mensajero especial del cielo para dirigirlo. Luego consultaron la palabra de Dios y encontraron que el rey iba a nacer en Belén. Entonces fueron a Belén y allí encontraron y adoraron al Salvador. Cuando estudias la creación de Dios con una Biblia en tus manos, no puedes evitar ver a Jesús. Se le ve en la vid, Juan 15, en el sol, Juan 8, 12, en las estrellas, números 24, 17, los corderos, Juan 1, 29, los manzanos y los lirios, las semillas plantadas en el suelo, Juan 12, 23, 24, y el pan sobre la mesa, Juan 6, 35. La palabra en la mano está bien. La palabra en la cabeza es mejor, pero la palabra en el corazón es lo que transforma y nos madura en Cristo Jesús. Salmo 119, 11. La palabra es una luz. Salmo 119, versículo 105. Es un espejo. Santiago 1, 22, 25. Para ayudarnos a vernos a nosotros mismos, registrar nuestro corazón y reconocer nuestros pecados. Por la ley es el conocimiento del pecado. Los pecados secretos son aquellos que ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Los pecados de ignorancia no nos damos cuenta de que hemos cometido. La ley del Antiguo Testamento hizo provisión para su perdón, porque los pecadores eran culpables de pasar, de que lo ignoraban lo que habían hecho. Levítico 5:17. Sin embargo, la ley nos proporciona expiación para los pecados presuntuosos. Cuando David cometió adulterio y dispuso que Urías fuera asesinado, pecó insolentemente con los ojos bien abiertos y por eso no puede traer ningún sacrificio. Salmo 51, 16, 17. Cuando confesó su pecado, Dios en su gracia lo perdonó. Segunda de Samuel 12, 13. Pero David pagó caro por sus transgresiones. Los pecados no confesados, incluso si son cometidos por ignorancia, pueden crecer dentro del corazón y comenzar a gobernarte. Y eso puede llevar a cometer una desobediencia voluntaria, una gran transgresión. No hay ningún artículo en el texto hebreo. La creación es el libro sin palabras de Dios y las escrituras son las palabras santas de Dios para nosotros. Pero Dios, quien escucha nuestras palabras traducidas como aceptables, se refiere al examen del sacerdote de los sacrificios para asegurarse de que no presenten defecto. Si el sacrificio no fue aceptado para el Señor, el adorador no fue aceptado para el Señor. Levítico 1, 1 al 9. Las palabras que hablamos comienzan con los pensamientos de nuestro corazón. Mateo 12, 13 al 33. Por lo que es importante que meditemos en la palabra de Dios y en la obra de Dios. Los primeros dos temas del Salmo 19, si nos deleitamos en la palabra de Dios, meditamos naturalmente en él y expresamos su verdad con nuestros labios y esto nos ayuda a evitar que cometamos pecados. El uso aquí se refiere al Redentor Christmas Gold, en el que tienen derecho a canjear, que podrían rescatar a un familiar de situaciones difíciles. Jesús es nuestro Redentor y se convirtió en nuestro pariente cuando vino a la carne humana sin pecado para morir. Nosotros en la cruz, Él es Rob y Redentor, ya que no solo pagó el precio por liberarnos, sino que también nos mantiene a salvo. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios eterno, por todo lo que haces por nosotros. Te pido en este momento, Padre Celestial,
que las personas, Padre eterno, te vean a ti en toda tu creación, pero que busquen soberanamente, Padre celestial, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Espíritu Santo, Padre Celestial, ayuda a cada persona, guía a la Padre Celestial a través de la naturaleza para que lleguen a ti. Aquellos que no tienen, Padre Celestial o Dios eterno, una Biblia, Señor, revélate a ellos a través de la creación, pero también te pido, Señor, que le facilites tu palabra, Padre Celestial, que seas tú hablándole, Padre Celestial, y llegando a ellos. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, si quieres estudiar más acerca de los salmos o cualquier otro tema de la Biblia, o quieres recibir a Jesús y necesitas ayuda, lo puedes hacer puedes llamarnos al más 57 310 601 6670. Que la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre ti. Amén y amén.